nos va a hablar sobre prevención del stroke en intervenciones cardiovasculares. Es así, ¿no es cierto? Así es, sí, así es. La parte de la fisiología eléctrica se la dejo a Elizari, que es el maestro, y yo solamente toco de oído ahí, pero voy a hablar del cardioembolismo y los efectos, sobre todo del reemplazo valvular aórtico por catéter y los diferentes problemas que trae. Entonces, lo que quería traer, yo ya he hablado sobre stroke e hipotermia, que son trabajos que hemos realizado con un grupo de bioingeniería en Estados Unidos, y esto que al final les voy a mostrar un desarrollo muy chiquito, muy corto, para no cansarlos tampoco, pero el tema del stroke es un problema serio mundial. Se considera en que la mortalidad es la segunda causa de muerte en el mundo y la mortalidad anual es alrededor de los 5,5 millones y que aquellos que sobreviven al tema están en 50% tienen discapacidad crónica. De acuerdo a estudios recientes, son todos estudios de los últimos 3 años, en el año 2013 hubo 25,7 millones de strokes sobrevivientes, 6,5 millones de muertes y 10 millones de nuevos strokes. Y acá aparece algo interesante, que son 113 millones de daily debido al stroke. Ahora voy a comentar qué es el daily. Y el daily es lo que están usando los actuarios, es la suma de los años de vida que se pierden en el momento que hace uno el accidente cerebrovascular o el ataque cerebrovascular, como llaman ahora los neurointensivistas, y los años que se pierden por la discapacidad que tiene el paciente. Aquí vean ustedes, en este planiferio se puede ver que lo más interesante es que la mortalidad por 100.000 habitantes, y me voy a referir a la parte nuestra, Argentina, Paraguay, Bolivia, estamos aproximadamente en el rango de 52 a 100 pacientes por 100.000 pacientes año de incidencia. Y el daily, es decir, esa sumatoria de la pérdida de vida o la pérdida de los años por discapacidad, está también entre 400 y 600 pacientes por 100.000 habitantes. ¿Cómo juega la fibrilación auricular y el stroke desde el punto de vista epidemiológico? Es muy interesante. El impacto de la fibrilación auricular se lo podemos dividir en dos porciones. Una porción es la que, o un evento, es aquel que se llama nuevo comienzo de fibrilación auricular o fibrilación auricular paroxística, que puede progresar en un porcentaje determinado a no paroxística o persistente cuando no es yugulada o por tratamiento médico o por algún otro tipo de tratamiento a esta patología. Y está asociado especialmente el pasaje de la fibrilación paroxística, de la fibrilación auricular paroxística a la no paroxística o a la persistente. Ese pasaje puede tener una asociación con eventos cardíacos adversos. La fibrilación auricular está asociada 6 veces al incremento de stroke, de accidente cerebrovascular. Es interesante, aquí solamente es un esquema, en la fibrilación auricular, la hipertensión, la aterosclerosis y toda esta columna de patologías que involucran al corazón y a la función ventricular llevan a que sea prácticamente un ir y venir de este círculo patológico que se puede establecer. 2/3 de los embolias, de los cardioembolismos o de los cardioembolias se deben a trombosis de la aurícula izquierda, de la orejuela de la aurícula izquierda. En el 90% están los trombos allí y esto ha sido comprobado especialmente por la ecocardiografía. Vean ustedes, estas son las orejuelas, las diferentes formas de orejuela izquierda. Por lo tanto, esa malformación o deformaciones o forma de tener la orejuela hacen que tenga lugares en músculos pectíneos dentro de ellas, si lo abren,
para formar trombos en ella cuando hay una fibrilación auricular. Acá tienen, por ejemplo, en esta ecografía, un trombo en la orejuela, que prácticamente es un badajo que está ya entrando en la cavidad auricular y puede ser el factor de embolia cerebral o de embolia a distancia. Los factores de coagulación, en un estudio reciente de Bortusa, se está demostrando que hay fenómenos fibrinolíticos o actividad de hipercoagulabilidad, y se dice si hay un fenómeno protrombótico o un estado protrombótico en la orejuela izquierda. Y entonces esos estudios han demostrado que, por ejemplo, si comparamos la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo versus el apéndice auricular izquierdo, tenemos que en todas las cavidades la permeabilidad del coágulo fibrino plaquetario es mayor, que el tiempo de lisis es menor, es decir, que se disuelven más rápidamente, y que el potencial de la trombina endógena es menor. Ahora vamos a explicar cómo es la parte de la protrombina. Pero cuando se hizo la revisión, ¿qué pasaba a nivel de la orejuela? Entonces, lo que se encuentra es que hay un coágulo mucho más compacto, la fibrina es menos permeable, y el coágulo se lisa mucho, con mucho más tiempo, tarda más tiempo, y la trombina, el potencial de trombina aumenta. Esto quiere decir que hay un balance entre un efecto procoagulatorio y anticoagulatorio, y eso puede ser medido en el laboratorio. La fibrilación auricular tiene una incidencia importante en los pacientes a partir incluso de la edad de los 45, 50 años. Allí comienza a aparecer primero la fibrilación auricular paroxística, que es la grisácea, y la negra es la persistente. Y vean ustedes cómo va cambiando a medida que van los años, 60, 69, 70, 79, al 80, y más allá de los 80, como la persistente es mayor que la fibrilación paroxística. Y aquí cuánto se anticoagulan los pacientes, cuál es el porcentaje en la fibrilación persistente y en la fibrilación paroxística. Este es un tema muy importante y bien complejo, especialmente en las pacientes con edad avanzada. Los CHAT, que es un score que utilizamos en cardiovascular, los cardiólogos y los cirujanos, es la combinación, y se le da un valor a cada uno, de la edad del paciente, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria, la diabetes, vasculopatía periférica. Eso nos va dando un score y en base a eso se utiliza la anticoagulación. Nos guía mucho la anticoagulación. El embolismo cardíaco, si lo comparamos y que a través de la fibrilación auricular como una pareja, es decir, fibrilación auricular y stroke, nos llevan a que el 50% de la probabilidad de los pacientes con stroke relacionados a la fibrilación auricular van a tener una muerte dentro del primer año de vida. Y los pacientes con fibrilación auricular y stroke tienen una sobrevida a 5 años del 39.5. Es decir, que el episodio agudo tiene un alto porcentaje de mortalidad y a posteriori, a los 5 años, los sobrevivientes son del 39.2%. ¿Qué pasa con cómo juega la fibrilación auricular en la perfusión cerebral y especialmente en la barrera hematoencefálica? La fibrilación auricular ha comenzado a ser uno de los más significativos problemas en todo el mundo, y recientemente emergen estudios que hay una asociación entre fibrilación auricular y incremento del riesgo de desarrollar demencia. Esto es un estudio de la Universidad de Liverpool en el año 2021, apareció ahora en el mes de marzo. La demencia y el stroke son en los pacientes con fibrilación auricular, son una causa de muerte global muy importante. Se afecta a más de 13 millones de personas anualmente. Es decir, la combinación fibrilación auricular y stroke
lleva a una demencia en un alto porcentaje de la población. La evidencia de la alteración de la membrana hematoencefálica se ve alterada frente a la fibrilación auricular por el flujo sanguíneo cerebral. Y así podemos ver que el incremento de la edad, la atrofia cerebral, el infarto cerebral, la alteración endotelial de la unidad neurovascular, como ya lo hemos comentado otras veces, cómo se desprenden los pericitos, cómo se alteran las tight junction, que son las uniones de las células endoteliales, lleva todo eso a que vaya a ser un factor de stroke y el stroke vaya a culminar en un alto porcentaje de los pacientes en la demencia. Los móviles actuales, como pueden ser los teléfonos o los relojes, que pueden marcar o dar un ritmo cardíaco o captar el ritmo cardíaco, en un screening que se hizo de 170.000 pacientes, detectaron un 0,2% que tenían notificación sospechosa de fibrilación auricular. Ven qué interesante, porque cuando los pacientes fueron al hospital, se comprobó que esta alarma que habían dado los aparatos tenían el 87% de confirmación, lo cual estaba dándole un arma muy interesante de la tecnología actual para detectar un factor que puede ser de embolia cerebral. Hay un factor muy dificultoso y muy de manejo de experiencia, especialmente en los hematólogos y en los cardiólogos, es cómo encarar la tromboprofilaxis en un paciente que sufrió un stroke o una hemorragia intracerebral y que a posteriori sobrevive al problema y hay que anticoagularlo porque sigue con una fibrilación auricular. Y allí empieza el problema de que los pacientes rechazan en alto porcentaje por temor. Hay contraindicaciones relativas, como puede ser componentes hepáticos o componentes de inestabilidad, temores a las caídas, a las fracturas, y hace que los clínicos, especialmente los clínicos de familia, tengan influencia en la decisión de anticoagular o no anticoagular al paciente, sabiendo que la anticoagulación al momento actual es la más efectiva en más allá del 60% de los pacientes con fibrilación auricular para preservarlos de un stroke. ¿Qué pasa ahora con los eventos cardiovasculares y los procedimientos nuevos en el tratamiento de los enfermos con estenosis valvular aórtica? Estas son las prótesis actuales. Es decir, aquí hay algo interesante para describir. Hay unas que son con balón autoexpandible, es decir, que dentro de este stent con la prótesis, estas son los leaflets o las valvas de pericardio de bovino, estos son los stents que los rodean y están todos plegados en una cápsula y en un momento determinado hay que, con este tipo de balón expandible, ¿qué quiere decir? Va a expandir la prótesis, pero antes de expandir la prótesis, desarrollan una dilatación de la estenosis valvular aórtica calcificada y eso hace que en ese momento hay que usar lo que se llama un marcapaseo muy elevado en número de latidos, que prácticamente lleva a la posibilidad que haya en ese momento una asistolia, no hay eyección ventricular y permite hacer en contados segundos la dilatación y la implantación de este tipo de prótesis con balón expandible. Y lo otro es la self-expanding, que quiere decir que estas válvulas están montadas sobre stent que con un momento que llegado al anillo valvular aórtico se autoexpanden sin necesidad de un balón que las dilate. Esto para que ustedes tengan la visión de cómo son los devices en estos momentos. Para el 2025, es decir, que estamos a 3 años o 4 años de esta fecha, se estima que va a haber 280.000 procedimientos de implantes valvulares por catéter. Y esto lleva a en el market, es decir, en el comercio de las válvulas, va a ser el monto de $8 billones. Esto es lo que se está calculando.
evidentemente van a bajar la mortalidad, porque ya la han bajado la mortalidad. El tiempo de recuperación es muy rápido para los pacientes y la mortalidad es similar a la cardíaca, a la cirugía cardíaca. Pero hay un problema que tenemos y que lo tiene también la cirugía cardíaca, especialmente cuando son pacientes que desarrollan la fibrilación auricular, y es el embolismo cerebral. Cuando los grupos de TAVI, es decir, la Transaortic Valve Implantation, y se desarrolla un stroke, está asociado con 6 veces más de mortalidad. Es decir, que si la fibrilación auricular paroxística se presenta en el momento de colocar esta válvula o a posteriori, en los primeros días del implante, la mortalidad, y se produce un stroke, la mortalidad es 6 veces más elevada que aquellos que están en ritmo sinusal, que le pusieron la válvula y se fueron perfectamente bien a su casa. Ese problema de stroke va a llevar a una discapacidad del 40% y va a incrementar el riesgo de esa discapacidad en 4.7 veces más. ¿Cuáles son los factores del cardioembolismo en el momento de llevarlo al paciente a este procedimiento? Primero, las alteraciones previas pueden ser que hayan tenido un stroke previo y que tenga una estenosis aórtica que limita su vida en su capacidad física, que tenga fibrilación auricular ya y severa calcificación o aorta bicúspide. Los riesgos en el momento de la intervención va a ser, sumados a estos previos, va a ser un procedimiento en tiempo prolongado, lleve más tiempo de lo habitual la colocación de la válvula, o una manipulación extensiva de la aorta, son factores predictivos o predictores de stroke. Estas son las causas de embolismo durante el TAVI, que tengamos calcificaciones de la pared aórtica y que el pasaje de los catéteres puedan lesionar una de las placas y se desprendan en ese momento o posteriori émbolos fibrinoplaquetarios o cálcicos. El momento de la dilatación, cuando les decía las prótesis con dilatación por balón, previo, también en ese momento muy calcificadas, es el momento crítico de una shower de pequeñas microembolias, y la colocación de la válvula por alteraciones de la colocación, que pueden ser que el anillo tenga un leak periprotésico, que quiere decir es un escape periprotésico a nivel del anillo nativo del paciente. Estas partículas fueron estudiadas hace muchos años. En el 2010 Schuller ya empezó a hablar de las partículas y de los tejidos que se desprendían en estos procedimientos. La incidencia llegaba a un 80% de esas partículas y eran de todo tipo, pero los trombofibrinos plaquetarios y el calcio eran los que mayor presencia tenían. Esos tamaños de esos embolismos van de 0,6 milímetros a 1.5, depende de lo que se ha encontrado con los filtros, o de 0,1 milímetro a 9 milímetros. Y en la actualidad se considera que del 0,2 al 6.2 milímetros es la presencia en el 74% de los pacientes. Estos son así macroscópicamente o a través de la macro del microscopio simple de visión directa, cómo aparecen las calcificaciones y los núcleos de calcio. ¿Cuál es el impacto de la fibrilación auricular persistente y el comienzo de una fibrilación auricular paroxística durante el reemplazo valvular? Es realmente uno de los problemas que tiene el procedimiento, tanto el procedimiento por catéter como el procedimiento cardíaco. En este trial es para mostrar solamente, no lo voy a describir, pero que cuando la fibrilación auricular de new onset, como le llaman, a la paroxística, tiene mayor incidencia de mortalidad, tiene mayor incidencia de sangramiento, mayor incidencia de embolia cerebral y fallo cardíaco.
Y así, a pasados los años, vean que aquellos que tienen ritmo sinusal y que tienen su válvula protésica colocada por catéter, prácticamente la mortalidad, la sobrevida, perdón, está por encima del 85%. Aquellos que tienen una fibrilación persistente es menor, y de nuevo la paroxística juega un papel interesante porque aumenta las posibilidades de tener o disminuye las posibilidades de sobrevida en forma muy importante. ¿A qué se debe el nuevo comienzo o la aparición de la paroxística? Hay varias teorías. Podría ser una injuria perioperatoria, un estrés atrial oxidativo, magnitud de la inflamación o el sistema de inflamación responsable después del procedimiento. Los pacientes tienen alta posibilidad de tromboembolismos, tienen también posibilidad de riesgo de hemorragia, lo cual, frente a la fibrilación auricular, se tiene que tomar una actitud a posteriori, y es cómo se maneja la anticoagulación. Y estos son los problemas que se presentan en un trabajo que ha aparecido ahora de Cofodano, en el cual la gente mayor, como somos todos nosotros, podemos tener problemas trombóticos o con riesgo isquémico o problemas de sangramiento. Y estos son los problemas que el clínico, cardiólogo o el hemoterapeuta saben manejar en base a su experiencia. Los trombos se desarrollan a nivel de la bioprótesis. ¿La consecuencia cuál es? Es el delay, es decir, el atraso en que el stent se endotelice, o puede ser que quede una superficie que se exponga al torrente sanguíneo del metal, o una injuria del tejido valvar, es decir, cuando el balón lo distiende, hay una alteración estructural de los leaflets, que son los leaflets, o mejor dicho, las valvas, que son de pericardio de bovino y pueden sufrir un traumatismo. Son todas las cosas propias del costo de una terapéutica que tiene mucho de positivo, y estas son las fases negativas que aparecen cuando vamos a los pacientes en el mundo real, como dicen los americanos. Una cosa son los trials, que son poblaciones muy seleccionadas, que nos muestran los beneficios y hacia dónde va la cosa, y otra cosa es la vida real, el mundo real, donde a veces la experiencia de quienes manejan la cirugía o las válvulas por catéter no es la misma en lugares donde se hacen muchos procedimientos a lugares donde no se hacen o se hacen muy pocos procedimientos al año. Y cuando se presenta el fenómeno tromboembólico aparece la faz clínica, y eso lleva a que pueda ser el evento tromboembólico o que haya una trombosis en valvar o valvular, y que va a aumentar una estenosis o va a producir una regurgitación. Es decir, que hay un fenómeno fisiológico que se altera en la prótesis. Y aparece un nuevo término que se llama HALT, y el cual está compuesto por la aparición por tomografía computada de una opacidad a nivel de la base de los leaflets. Y esto se comprobó en uno de los trials más importantes, el Partner 3. El HALT se incrementa en un 10% a los 30 días de puesta la válvula, así que hay se pega coágulo de fibrino plaquetario contra la base de la válvula, que llega a ser del 24% al año. Ahora, para saberlo, el 54% se soluciona prácticamente espontáneamente, y el resto se soluciona con anticoagulación oral, con los nuevos anticoagulantes o con el acenocumarol, como estamos acostumbrados a usar. Cuando se miran la relación de la Sociedad de Cirugía Torácica americana, y tenemos un riesgo de mortalidad de acuerdo a las patologías cardíacas, y nosotros decimos que un bajo riesgo se define con una mortalidad menor del 4% en intervenciones quirúrgicas, que un riesgo intermedio es de 5 al 8%, y un riesgo alto es mayor del 8%. Y esto, cuando se lleva a los trials de las válvulas puestas por catéter, entonces tenemos que en el paciente de alto riesgo es mayor el stroke y es mayor también la hemorragia,
o en el paciente intermedio, de riesgo intermedio, disminuye la hemorragia, disminuye el stroke, y el de bajo riesgo prácticamente son mínimas las consecuencias. Y al año persiste el stroke. Es decir, que aquí ya no es el problema de la colocación o la dilatación del calcio en el momento, sino que al año es porque hay otros factores y ahí entra la fibrilación auricular. En las guías americanas del manejo de los pacientes valvulares ha llevado a que aproximadamente la mitad de los accidentes ocurren entre el día 2 y el día 30, y cuando ocurre el stroke está asociado con un alto porcentaje, 6 veces más de mortalidad a los 30 días. ¿Qué pasó cuando se comienza a actuar ahora en los servicios importantes de todo el mundo y de aquí de la Argentina? Y ya no es más el cirujano o el cardiólogo que charlan y conversan sobre cuál es lo que le conviene al paciente desde el punto de vista de qué terapéutica, si quirúrgica o por catéter, sino que se llaman los Heart Valve Team, que son el grupo en el cual entran una serie de médicos especialistas, cardiólogos, clínicos, nefrólogos, y aparecieron los neurólogos, los cuales comenzaron a determinar que había mucho más de eventos trombóticos o de eventos isquémicos cerebrales de lo que normalmente descubríamos los cirujanos o los cardiólogos. Y llevaron del 5 al 17% en los estudios, y cuando se incorpora la resonancia magnética nuclear, empieza a aparecer un componente que se llama el infarto agudo cerebral silente, y eso va del 74 al 100% de los pacientes. El stroke promedio está dentro de los 2 días, pero va mucho más allá de los 30 días, y entonces, como les decía, no es solamente el procedimiento en el momento, sino que es el procedimiento, la aparición de la fibrilación auricular. ¿Cuáles son los eventos tardíos de puesta una válvula? La edad avanzada, previos a enfermedad cerebrovascular, o altos gradientes al momento en que han tenido los pacientes el implante o la cirugía. La falta de anticoagulación oral es muy importante. Son factores predisponentes a que el stroke aparezca en los años que siguen a un implante valvular exitoso o a una cirugía exitosa. Y entonces ahí está el manejo clínico, cardiológico y hematológico para que esta curva no aumente con el pasar de los años. Los eventos cardiovasculares tardíos entonces estarían para grupos en el 5.1%. Y aquí es el global, 2.1 a 30 días, y diferentes si son persistentes, el factor isquémico, o son un TIA, un evento transitorio. Pero no los quiero aburrir con tantas curvas, sino que el problema está también en el stroke hemorrágico, que sí tiene un alto porcentaje de mortalidad en relación al stroke isquémico. Volvemos sobre el problema, la remoción del calcio a nivel del anillo, la dilatación forzada, son todos materiales de evolución hacia las embolias cerebrales. Y en este estudio de actual, aparece en marzo del 21, en el European Journal of the Heart Journal, aparece que la diabetes, el impedimento o la insuficiencia renal y la predilatación valvular con balón son motivos. Más de un 70% de los pacientes tengan la isquemia o los infartos cerebrales silentes, y no demuestran patología motora, pero que se está viendo que ese 74-100% de los pacientes con resonancia magnética van a llevar a una alteración cognitiva con declinación, que puede llegar con el tiempo a la demencia o al Alzheimer.
Y entonces los factores que actúan sobre los infartos cerebrales silentes después de como resultado de un TAVI o de una colocación por catéter pueden ser la diabetes, la insuficiencia renal y la predilatación. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque ahora está por pasar. Ya no van a ser los pacientes de alto riesgo o pacientes añosos que van a recibir el TAVI y que realmente han sido exitosísimas en los pacientes de edad avanzada la colocación de estas válvulas cuando han sido posible colocarlas sin la intercurrencia de arritmias auriculares. Y ellos andan muy bien y los pacientes vuelven a tener una actividad física que los beneficia. El tema está en que si hay, se pueden alterar si hay diabetes, insuficiencia renal o predilatación, y esto hace que el stroke silente sea uno de los problemas que debemos dedicar la atención. ¿Por qué? Porque se está tratando de extender la presión de las compañías ante el éxito de esto y del punto de vista económico, hacen que se quiera pasar de los pacientes de alto riesgo a los pacientes de riesgo mediano o de bajo riesgo, que son más jóvenes. Entonces tenemos que estar muy seguros de que no le vamos a producir tanta isquemia silente o infarto silente cerebral, cuyo volumen, estos pequeños microinfartos, son de 3 milímetros en la mayoría de los pacientes. ¿Qué pasó cuando se compara la cirugía por catéter con la cirugía cardíaca, en la cual se emplean las nuevas prótesis sutureless, o la convencional, en la cual nosotros tenemos que suturar los anillos, la prótesis a los anillos valvulares nativos? Sobre 16.432 pacientes se hizo un metaanálisis muy interesante. Estas son las válvulas que comentábamos, y esta es la válvula que los cirujanos ahora están empleando, que es muy rápida, que nos permite resecar toda la válvula calcificada y después colocar esta prótesis que ya no se pone suturas, sino que acorta el tiempo y que se dilata con un balón al nivel del anillo valvular que se ha medido. Pero cuando fuimos a ese trial de 16.000 pacientes, ni la mortalidad, ni el infarto de miocardio, ni la insuficiencia valvular, ni la insuficiencia renal, ni el stroke, ni los mayores sangramientos, ni la regurgitación, ni la implantación de pacemaker, de marcapasos, demostró que sea mejor la cirugía o que sea mejor el implante valvular por catéter. Es decir, esto nos lleva a que la tecnología debe seguir avanzando y debemos ir encontrando un camino muy superior en la indicación del paciente. Hay pacientes en los cuales por su fragilidad ni duda en que hay que poner una válvula por catéter, pero hay pacientes que si pueden tolerar o son mucho más jóvenes y no tienen componentes renales, cerebrales o periféricos, esos pacientes se van a beneficiar sin lugar a duda con la colocación de una prótesis por catéter. Y este metaanálisis llegó a que no hubo diferencias significativas en la mortalidad, en el perioperatorio, en la mortalidad o el stroke entre los pacientes quirúrgicos y los pacientes por tratamiento por catéter. Otro paso de lo que está apareciendo son los filtros de protección cerebral. Y entonces se buscaron en 64 estudios de TAVI, es decir, de pacientes que recibieron por catéter, componen 72.318 pacientes. Y se reveló que el sexo femenino, la insuficiencia renal juega un factor importante, cómo se enrolaron los datos, y la fibrilación auricular paroxística, predictores independientes de la enfermedad y del stroke a 30 días del procedimiento. Es decir, que no siempre es el calcio en el momento que se hace el procedimiento, sino que hay otros factores que pueden influir en el stroke en estos pacientes. Este es un filtro que durante mi estadía como jefe del hospital italiano, durante los 20 años que estuve en el hospital,
pusimos con el equipo en el año 98, fue el primer filtro que se puso en el mundo, en el servicio de cirugía del hospital italiano, y después se puso en Estados Unidos a los pocos días y en la India, en diferentes países. Y esto fuera muy interesante. Esta es la cánula que ustedes perfunden cuando están en bomba. Piensen que la aorta está acá con un clamp, cerrada totalmente. Y antes de abrir ese clamp, se baja este filtro que está adosado a la cánula de perfusión, es la que nos mantiene con sangre oxigenada al cerebro y a todo el cuerpo por la bomba corazón-pulmón, y este filtro nos permitía captar calcio. Eso lo publicamos junto con el grupo de Alemania, Rashid Puner, y con el grupo de Estados Unidos, y con esta neuróloga, Denise Barbutt, que era de Cornell University. Ella fue la creadora de ese filtro, es decir, ella tenía patentado ese filtro y realmente muy interesante. En el momento actual creo que se ha dejado de usar porque hay otro tipo de filtros más adelantados quizás, pero la protección cerebral sigue siendo un factor de importancia. El único problema mayor de la protección cerebral es que se le pone y se saca solamente para el procedimiento. Estos son los devices nuevos que se están haciendo para proteger al cerebro durante el procedimiento de la colocación de la prótesis valvular aórtica por catéter. Entonces tenemos filtros carotídeos, aquí en este caso se deja sin poner a la vertebral izquierda, que tiene un territorio muy amplio de irrigación y que es muy importante. Estos son deflectores, es decir, que el émbolo va a pasar y se va a ir a otra parte del cuerpo, estas también, y eso hace que posteriormente, si es un componente trombótico periférico o embolígeno periférico de importancia, se pueda por catéter aspirar o por un Fogarty sacar. Eso en este momento es una cosa de hace muchos años que se hace de esa forma, pero de todas formas la protección cerebral hasta ahora no ha dado los resultados que se esperan. ¿Por qué? Porque el stroke también, una vez puesta la válvula, puede producirse a 30 días o más allá de los 30 días. Los americanos, el Colegio Americano de Cardiología tomó 100 pacientes y los 50 de ellos le pusieron filtros y 50 le hicieron sin protección cerebral. Y a los 2 días le hicieron una resonancia magnética y encontraron el 98% de los pacientes tenían las nuevas lesiones detectadas por la resonancia magnética, que eran las microembolias cerebrales silentes, porque no hacen factores, no hacen componentes aparentemente motores los pacientes, solamente un determinado número muy pequeño. Y en ello entonces nuevamente aparece la fibrilación auricular paroxística como un cuco en este procedimiento. Se utilizan estos filtros en 41.000 pacientes de reemplazos valvulares. Se colocó el filtro y prácticamente con filtro o sin filtro estuvo lo mismo el stroke y estuvieron el delirio postoperatorio o postimplante, y la muerte estuvo disminuida, pero no en gran proporción. No hay ningún device al momento actual que sea protector completo del embolismo cerebral durante la fibrilación auricular o durante el tratamiento con catéter o durante el tratamiento con la cirugía. Siempre existe esa posibilidad que no es alta, pero es importante. Con respecto, por último, de otro factor embolígeno, hablábamos de la orejuela izquierda. ¿Y qué se hace con la oclusión de la orejuela izquierda? Han salido una cantidad de devices para ocluir la orejuela izquierda, especialmente en los pacientes que no tienen posibilidad, están fibrilados, tienen coágulos auriculares en la orejuela, y no pueden recibir tratamiento anticoagulante. Entonces se va a procedimientos para ocluir esa orejuela, que puede ser o es el factor mayor de embolias cerebrales. Entonces son pacientes pobres candidatos especialmente a largo tiempo de anticoagulación. Pero existe lo que se llama DRT, que quiere decir el fenómeno de trombos relacionados al device. El tema de la coagulación
siempre en la cirugía cardíaca y en la hemodinamia y los cateterismos, siempre ha sido un problema a combatir. Estos son los devices actuales. El plató ha sido sacado porque formaba mucho trombo. Este es el Watchman que se utiliza y este es el Amplatzer que últimamente ha sido aceptado por la FDA. ¿Cómo se coloca? Ustedes ven acá en el esquema que prácticamente anula la orejuela izquierda, donde hablábamos de que hay un factor aparentemente local trombogénico. Vean ustedes cómo esos devices también pueden alterar. Esta es la entrada a la orejuela auricular izquierda. Y acá tienen la vena pulmonar superior izquierda y la vena pulmonar inferior izquierda, pero acá hay una especie de cresta. Esta cresta puede ser mayor o menor en tamaño. Vean ustedes la aurícula, la entrada a la aurícula, al apéndice auricular, de diferentes formas. Y esto hace que cuando se coloca el device, pueda tener alteraciones, de formarse trombos aquí, puedan alterar o tapar parte de las venas pulmonares porque este bridge lo comprime, o pueden llevarse también una compresión de esta rama circunfleja muy importante. Es decir, que colocación de devices que se están promocionando mucho, todavía no tienen algunos parámetros en los cuales hay que estar muy seguro de quién y cómo y qué clase de device se va a colocar. Y en este trabajo que apareció ahora, en el año 21, tienen que esta oclusión de la orejuela izquierda, de la apéndice auricular izquierda, vean ustedes lo que se llamaba el device related thrombo, que es el trombo que se forma sobre este device. Se forma aquí, en la zona, en la cara auricular prácticamente. Y el 64% de los pacientes apareció a menos de 180 días de implantado. Y esto hace que puedan los pacientes tener lo que se llama MACE, es decir, eventos cardiovasculares mayores, por embolia cerebral o incluso embolias coronarias. No los voy a llevar mucho más allá, pero cuáles son las líneas actualmente es mejoramiento en el sistema de delivery, el sistema de liberación de las prótesis. La tecnología está avanzando a pasos agigantados, pero al mismo tiempo la terapia antitrombótica está avanzando también con nuevos anticoagulantes y los devices de protección también tienen que llegar. Solamente para no aburrirlos con esta presentación, les quiero mostrar algo que nosotros realizamos en conjunto. Yo hace años que trabajo con un grupo de bioingeniería en la Universidad de Indiana, que ahora se trasladaron a California, a San Diego. Hicimos nuestra propuesta para el problema del device de protección de embolia cerebral, es ya pensando en los pacientes que necesitan anticoagulación y que no la pueden tolerar, o en la gente de edad avanzada, o en los pacientes con trastornos de insuficiencia cardíaca o pacientes que tienen válvulas puestas, que tienen que estar anticoagulados y que al mismo tiempo pueden tener embolias. Esto lo hicimos y yo me inspiré en esta patente, que realmente los dibujos que son míos, todos en este hombre. Este hombre es un ingeniero rumano que murió en el 72 y era un ingeniero dedicado a la aerodinámica. Tal es así. 2 minutos más puede ser, Miguel. Sí, cómo no, sí, cómo no. Siguiendo los efectos de lo que le llaman Coanda Effect, es el nombre de él, si un flujo de aire, él lo llevó al flujo de aire en los aviones, pero si un flujo de aire o un flujo líquido choca contra una superficie convexa, hace que se desvíe, que el flujo continúe la convexidad, no va a seguir hacia abajo, sino va a continuar la convexidad, y al mismo tiempo, si hay partículas, las partículas van a ser desviadas en otro sentido. Hizo que, esto es lo que él hizo con respecto a los vuelos, a los flaps de los aviones, pero está en las leyes de Newton, en la primera ley, en la cual dice que si una superficie
curva o convexa, de forma curva o convexa, las partículas en un flujo tienden a tomar direcciones tangentes a esa superficie y se desplazan away, se van de la superficie de acuerdo a estas leyes, a la primera ley de Newton, y esto es lo que en la Universidad de California también determinaron, cómo se pueden las partículas ir de ese lugar. Estos son dibujos de la patente, pero en la patente se pueden hacer dibujos a mano directamente y es como si fueran los émbolos, y esto es un stent que se coloca en los vasos supraórticos. Voy a pasar rápido porque así lo llevo. Este es el stent, que esta altura tiene que ser de 1 o 2 centímetros, va a estar dentro del stent, pero este flange, este sombrerito que queda acá, es lo que queda pegado al arco aórtico, a la entrada de los vasos, y los otros son los strats, que son curvos. Ahora vamos a seguir a hacerlo más corto. Esta cómo se coloca, eso no es para este momento, sino que esta es otra patente, porque aquí interviene Ji-Won Choi, que es un bioingeniero, es un genio en modelos computacionales, y en esta patente lo incluimos porque realmente nos ayudó a discernir y a ver si esto tenía lógica. Y son diferentes stents. Es un stent autoexpandible. Le decía que tiene una posición de un sombrerito que no permite que progrese hacia los vasos, hacia adentro, y al mismo tiempo tiene los strats convexos, que lo voy a mostrar, y marcadores radiopacos para saber dónde se ponen. Lo que hace es diverting, manda el émbolo hacia otro lugar y se pone en forma definitiva. Esos stents se ponen en forma definitiva en los pacientes de riesgo, por ejemplo, los pacientes de edad avanzada, insuficiencia cardíaca congestiva, miocardiopatías dilatadas, con trombosis valvulares o de aurícula, o de apéndice auricular, forámenes ovales permeables, fibrilación auricular o contraindicación anticoagulante. Hay un montón de indicaciones. Vamos a seguir. Yo le quiero mostrar, porque esto lo publicamos en la revista de biomédica, Biomechanics, los deflector y el stroke. ¿Cuál es? Estos son los modelos computacionales que nos permiten que en el momento actual se está usando esto cada vez más. Cuando yo pregunté si esto era factible, de que nos dijera lo que podía tener de solución, si era confiable, me dijeron, con estos, me lo dijeron los bioingenieros, con esto nosotros llegamos a la luna. Es decir, que este desarrollo de modelos biocomputacionales nos permiten, estos son los strats curvos, y ahora lo van a ver mejor, son de 75 milímetros de diámetro, distantes de 75 milímetros. Bueno, es una cantidad de consideraciones que hacen ellos matemáticamente. Miran la posición del coágulo, desde dónde lo disparan. Se disparan los coágulos, los simicoágulos se disparan de la raíz aórtica. Se mide la eyección, la velocidad de la eyección del coágulo, la densidad del coágulo y el diámetro del coágulo. Así que hay muchos factores que van a jugar sobre cuánto va a ser de efectivo estos stents con las curvaturas convexas. Y acá ven también cuánto hay que penetrarlo o no en el arco aórtico, en la luz aórtica. Estos son los estudios computacionales que se hicieron. Y aquí ven, estos son sin deflectores, sin el device puesto y con el device puesto y sin el device. Sin el device, estos largan los coágulos y directamente es computacional esto, cómo van hacia el vaso, de acuerdo a la velocidad del coágulo y los tamaños del coágulo. Y aquí, con el deflector, prácticamente en este modelo computacional, no había coágulos, y a una velocidad determinada eran mínimos lo que pasaban cuando se utilizaba el deflector por stent. Bueno, no hay alteración, no hay resistencia al flujo, se comprobó sin stent, no hay resistencia al flujo porque prácticamente llega a menos del 20% de oclusión del lecho de los vasos supraórticos, cosa que es como si se tuviera una placa en la carótida del 20%, no altera el flujo o la hemodinámica de un vaso. Así que esto es lo que hicimos, y seguimos estudiándolo con la fibrilación auricular, porque es uno de los mayores problemas, y encontramos también que estos vasos, que este stent
pueden ser puestos a través de la arteria radial, braquial o femoral, y que ayuda a ¿qué? Que no interferimos con el delivery de las válvulas o de los clips mitrales o el reemplazo ahora de válvulas por catéter. Lo hicimos también en la fibrilación auricular y estudiamos todo esto, la evolución. Este es un ritmo de fibrilación auricular y es un ritmo sinusal. Y al mismo tiempo estudiamos la geometría del arco aórtico, muy interesante con relación a la fibrilación auricular. Esto lo hicimos, lo publicamos en el Scientific Report en el 2017. Aquí ya no era con poner los stents, sino a ver dónde iban los coágulos que se largaban de acuerdo a la apertura del arco aórtico, cómo está desenrollada la aorta. Y comprobamos que los pacientes, estos eran estudios de pacientes tomográficos de resonancias, en la cual se tomaron las placas y se fueron haciendo después llevados a los simuladores computacionales, y se demostró que cuando más cerrado era el ángulo, usted ve el ángulo del arco aórtico, como en este caso, mayor incidencia tenía la fibrilación auricular, de 2.5 a 3.8 veces más de ser causa de embolia cerebral. Bueno, nada más, esto es para terminarlo, así que muchas gracias por la atención, espero que les haya sido de interés y que no haya sido muy larga.